Agustín Ichiro Okumura, El placer de orar, encanto del alma japonesa. El autor de este libro, padre Agustín Ichiro Okumura, nació en Japón en 1923 en el seno de una familia budista practicante. Licenciado en Derecho por la Universidad de Tokio en 1947, tras una breve experiencia de la vida religiosa en el budismo, se convierte al catolicismo a los 25 años de edad. En 1951 se licencia en Letras en la misma Universidad de Tokio e ingresa en la Orden Carmelitana, haciendo su noviciado en Francia. Prosigue los estudios teológicos en el Teresianum de Roma, donde se ordena de sacerdote en 1957 y 2 años después obtiene la licenciatura en Teología. De regreso al Japón, elabora su tesis doctoral que defiende en la Facultad Teológica de Angers, Francia, en 1959. Desde 1956 es rector del Colegio Seibo Gakuin de Kioto, en Japón. Por su cultura oriental y por su pertenencia a la Orden Contemplativa del Carmelo, el padre Okumura está en inmejorables condiciones para hablarnos de la oración desde la espiritualidad zen y desde lo más hondo de la experiencia cristiana moderna. Introducción. Dice un proverbio chino: hunde bien la raíz en la tierra y la planta crecerá pujante de vida. Mi intención al escribir este libro es buscar la raíz profunda de la oración, su fundamento último, el lugar donde comienza toda verdadera oración. Tal vez me explique mejor con una imagen del mundo de los números. Se trataría de desentrañar el sentido no solo del 1, sino incluso del 0. Pienso que solo rompiendo esa cáscara se puede llegar a la raíz de la oración. Por eso recurro con frecuencia a expresiones difíciles de entender como oración que interrumpe, tatsu inori, oración pasiva, tatareta inori, oración 0, shinai inori, oración muy no inori. Todas estas expresiones pretenden acercarnos a la realidad profunda de la oración que, cualquiera que sea la forma que adopten, no es otra que la decisión radical de ponerse ante Dios desprendiéndose del propio yo. Este es, en definitiva, el pensamiento que he intentado exponer en este libro. Permítaseme contar un recuerdo de mi infancia. Tendría yo unos 9 años y cursaba tercero de primaria. Como la mayoría de las familias japonesas, teníamos en casa 2 altares, el Kamidana y el Butsudan. El primero dedicado a Kami, la divinidad, y el segundo a los antepasados. Siguiendo el ejemplo de mis padres, tenía yo la costumbre de orar ante ellos al salir para el colegio. Me detenía unos momentos frente a ellos con las manos juntas y hacía mi oración. Un día mi padre me preguntó de improviso: ¿qué dices cuando estás ante el altar? Ante esta pregunta inesperada no supe qué contestar y dije tímidamente: pues no digo nada. Mientras yo me esperaba una reprimenda por no haber sabido darle la respuesta adecuada, mi padre se limitó a decir: muy bien, hijo mío. Ponerse ante Dios, aunque solo sea durante unos momentos cada día, con el corazón limpio, es suficiente para agradarle. Tal vez mi padre haya olvidado aquella escena de hace casi 40 años, pero ha quedado muy viva en mi recuerdo. Me vuelvo a ver como un niño ante el pequeño altar de madera blanca, colocado un poco en alto junto a la puerta. Me veo uniendo por 3 veces las palmas de las manos, inclinar levemente la cabeza, cerrar los ojos y rezar. Y vuelvo a ver la imagen joven de mi padre al hacerme aquella pregunta inesperada. Es como si hubiera sucedido ayer. Más tarde, cuando fui al liceo, tenía que hacer a diario el recorrido de Gifu a Nagoya en el tren pendular. Salía de casa muy temprano, pero conservé aquella costumbre de mi infancia. Más aún, al pasar junto al templo sintoísta de Kogane Jinja, tan venerado por los habitantes de Gifu, y que quedaba en el camino de mi casa a la estación, me detenía unos momentos para orar. Atravesaba el pequeño portico de la entrada, entraba en el santuario, Shinden, juntaba las manos y hacía una inclinación. Todavía estábamos en guerra y era mucha la gente que iba a rezar, pues había una gran penuria. Pero no era ese el motivo de mis visitas, simplemente estar ante el Señor. Esta era mi única oración, y aquel vacío que, sin saber cómo, sentía en mi interior cada vez que juntaba las manos ante el Kamidana o el Shinden, me hacía experimentar una paz y un frescor indecibles. Pasaron los años y en mi juventud me apasioné por el Zen. Luego me convertí al cristianismo y finalmente ingresé en una orden contemplativa, el Carmelo. Pero creo que en realidad mi itinerario espiritual hasta el día de hoy no ha sido otra cosa que el desarrollo de la semilla, de aquella oración de mi infancia,
no decir nada en la oración, estar simplemente ante el Señor con las manos vacías. En efecto, la oración es algo muy simple, y si algo no es simple, no es oración. Simplicidad que yo expresaría no con la cifra 1, sino con el 0. Pues solo superando la simplicidad humana se llega a la simplicidad de Dios. No que yo pueda experimentar en mí la simplicidad de Dios, sino que orando llego a descubrirme a mí mismo, me vuelvo transparente en la simplicidad de Dios. Aquí se ha de buscar, a mi entender, la esencia íntima de la oración. Si he escrito estas páginas no ha sido para hacer una interpretación o un análisis teológico de la oración, sino más bien para ofrecer en ellas la experiencia vital, aunque modesta, de un cristiano oriental sobre la oración. Ojalá el lector logre traspasar la pobreza de las palabras y auscultar la vida que tras ellas se esconde. Hace casi 23 años, en los comienzos del Vaticano II, apareció en la revista Logos un artículo extenso y un tanto difícil. Se titulaba El fundamento de la oración y comenzaba con estas palabras: el canario que olvidó su canto. Hoy podemos decir que estamos asistiendo a un despertar de la oración, como si ese canario, con su pico vibrante aún de sonidos, buscara ansiosamente recordar su canción. Así parece indicarlo el gran interés que ha surgido en Europa y en Occidente por el yoga y el zen, al igual que los movimientos de oración carismática que en los últimos años están soplando en la Iglesia cual viento impetuoso. Ciertamente sería prematuro hablar de la llegada de una espiritualidad para nuestros días que se pueda identificar con estas experiencias. Por otra parte, aún no asimiladas plenamente. No obstante, estoy convencido de que el Espíritu Santo está soplando vigorosamente y que por un proceso de apropiación y asimilación nos está preparando una espiritualidad sólida y capaz de alimentar nuestra fe en un mañana nuevo. Es cierto también que hoy son muchos, tal vez la mayoría, los indiferentes ante la religión, para quienes la oración está muy lejos de sus horizontes. Con todo, una cosa es cierta, que el hombre anhela ser cada vez más hombre. Y como decía Nietzsche, solo superándose a sí mismo el hombre llega a serlo de verdad. No hallará descanso hasta que repose en Dios, decía San Agustín. Y si la oración es una apertura radical a Dios, ¿no podría ser ella precisamente quien despierte en el hombre ese anhelo profundo que late escondido en cada corazón humano? Si estas humildes páginas abrieran una sola alma el camino de la oración, me sentiría ya recompensado y ese sería mi mayor alegría.